bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy me encuentro en Bangkok, la capital de Tailandia. Podemos decir que me encuentro ahora en el corazón, en el mismo corazón de la propia Tailandia. Pero tampoco puedo decir que sea el pulmón de Tailandia, porque Bangkok está considerada una de las ciudades con peor calidad del aire de todo el mundo. Y Tailandia también es uno de los países con peor calidad del aire. Los motivos os los voy a ir explicando en este vídeo y desgranando algunas de las circunstancias por las que hacen que a veces el aire se convierta irrespirable en esta ciudad y en muchas ciudades del país. El índice de calidad del aire, especialmente el nivel de partículas PM2.5, ha alcanzado niveles críticos este año, sobre todo en la zona de Bangkok. ¿Pero qué significa esto realmente? La calidad del aire se refiere a la cantidad y el tipo de contaminantes que se encuentran en el aire. Cuando supera ciertos niveles se convierte en un riesgo directo para la salud, afectando sobre todo a nuestros pulmones y corazones. Y especialmente entre las poblaciones más vulnerables, los niños, los ancianos y aquellos con condiciones de salud preexistentes. Pues mirando los datos actuales nos damos cuenta de que la situación ha empeorado en comparación con años anteriores. Y los gráficos de monitoreo del aire muestran un aumento perturbador en las concentraciones de contaminantes en el aire durante todo el año aproximadamente. Este incremento, la verdad es que no ha pasado desapercibido y sobre todo los expertos ambientales han levantado la voz sobre las consecuencias a largo plazo si no actuamos pues a tiempo. Como ya os he comentado durante el vídeo, la calidad del aire actualmente en Bangkok y en Tailandia en general no es mala. Hay un motivo. Durante toda esta semana pasada ha estado lloviendo intensamente en la zona y esto evidentemente hace que se mejore la calidad del aire. Pero en muchas épocas del año el resultado de la calidad del aire no es bueno. Y a veces es extremadamente preocupante y peligroso la calidad del aire que se puede respirar en ciudades como Bangkok. Es evidente, no basta más que ver el tráfico que muchas veces se convierte en un propio caos circulatorio dentro de la ciudad para entender por qué es esta la calidad del aire que muchas veces podemos respirar en Bangkok. También hay otra circunstancia, que hay demasiados vehículos antiguos en toda Tailandia y casi todo el parque móvil se encuentra en la propia Bangkok. En este país no existen lo que en otros países son las revisiones periódicas o inspección técnica de vehículos para controlar y mejorar que los vehículos y los escapes no contaminen de más y mantengan unos ratios tolerables por los propios países y las leyes en cuanto a lo que es la contaminación. Últimamente el propio gobierno tailandés ha comentado y ha dicho a través de sus fuentes que está haciendo soberanos esfuerzos para mejorar estas circunstancias. Tienen mucho camino que recorrer, mucho que hacer. En algunas épocas del año es habitual ver calles totalmente vacías e intransitadas precisamente por la advertencia de las autoridades y toda la información disponible sobre la calidad del aire en momentos determinados. Y bueno, vamos a ver de dónde proviene toda esta combinación. Bueno, hay varias fuentes principales. En primer lugar, el tráfico de vehículos en Bangkok es uno de los mayores contribuyentes, es evidente. Cada día miles de vehículos congestionan las calles, emitiendo gases nocivos directamente al ambiente que todos respiramos. Además, las industrias de la periferia de la ciudad juegan un papel significativo, liberando humos
y químicos durante sus procesos de manufactura y fabricación. También otro factor importante es la quema agrícola. Es una práctica común que contribuye significativamente a la contaminación del aire. En muchas regiones esta es una forma tradicional de limpiar los campos para nuevas siembras, pero el humo resultante se desplaza rápidamente hacia las áreas urbanas y evidentemente empeorando la calidad del aire que respiramos. Ahora bien, a medida que la contaminación aumenta, también lo hace su impacto sobre la salud pública y la economía. En términos de salud, la exposición constante, está claro, a niveles altos de contaminación del aire, está asociada con un incremento pues, de enfermedades respiratorias como el asma y sobre todo la bronquitis crónica. Así, bueno, está claro, como problemas cardíacos. Estas enfermedades no solo afectan la calidad de la vida de los individuos, sino que también imponen una carga significativa sobre el sistema de salud público debido a la creciente, obviamente, demanda de atención médica. También hay que tener en cuenta que económicamente el impacto es igualmente devastador. Los costos médicos asociados al tratamiento de enfermedades relacionadas con la contaminación pues son altos. Las empresas también se ven afectadas, pues ya que el absentismo laboral aumenta cuando pues, claramente los empleados sufren problemas de salud motivados por la falta de calidad del aire. Y también, además, hay un impacto directo en el turismo. Está claro, es una industria vital para Tailandia. Los potenciales turistas pueden verse disuadidos, sobre todo de visitar Bangkok, a causa de su reputación de la mala calidad del aire, perjudicando así uno de los motores económicos del país. Bueno, a ver, sin embargo, no todo es pesimismo. Existen esfuerzos en marcha tanto a nivel gubernamental como comunitario, como ya os he comentado antes, para abordar este desafío. El gobierno ha implementado varias políticas destinadas sobre todo a reducir las emisiones y ya están empezando con regulaciones más estrictas para las industrias y la promoción del transporte público ecológico. También están en camino proyectos que buscan aumentar la cantidad de áreas verdes en la ciudad, pues está claro, las cuales ayudarían a mejorar la calidad del aire. Pero mientras tanto, varias organizaciones comunitarias y organizaciones no gubernamentales están trabajando arduamente para crear conciencia sobre la importancia de la calidad del aire, alentando a los ciudadanos a adoptar prácticas más sostenibles en su vida diaria. Pues está claro, desde plantar más árboles en entornos urbanos a fomentar el uso de bicicletas en lugar de automóviles y está claro, cada pequeño cambio contribuye significativamente cuando se multiplica por millones de acciones y gestos más saludables. Hablemos que, sobre todo en términos de innovación, Tailandia está explorando la implementación de tecnologías inteligentes y soluciones tecnológicas que pueden ayudar, sobre todo, a monitorear y mejorar la calidad del aire de manera más efectiva. Estos incluyen sensores avanzados de particulado para medir la calidad del aire y que pueden ser instalados en toda la ciudad para un monitoreo en tiempo real y ofrecer datos precisos a los responsables, sobre todo de la toma de decisiones. Al cerrar este capítulo sobre la calidad del aire en Bangkok, recordemos que la acción comienza por cada uno de nosotros. Sobre todo reflexionemos sobre nuestras propias contribuciones al problema y lo que podríamos hacer para mitigarlo. La solución requiere sobre todo de un esfuerzo colectivo, desde los individuos hasta las corporaciones y sobre todo el gobierno. Está claro que todos tienen un papel
para desempeñar y mejorar la calidad del aire. Bueno, familia, espero que hayáis disfrutado de este recorrido por Bangkok tanto como yo disfruto estando aquí. Todavía me quedan muchas cosas que mostraros de esta increíble ciudad, así que no perderos los próximos vídeos. Si os gustó el contenido, ya sabéis, suscribiros al canal, darle like y comentar qué os pareció. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos desde Tailandia.